noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Meditación diaria con la palabra de Dios. Lección eucarística. Pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de la profecía de Oseas. Así dice el Señor: yo me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, y me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que la saqué de Egipto. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré contigo en el derecho y la justicia, y en la misericordia y compasión. Me casaré contigo en fidelidad, y te ungirás del Señor. Palabra de Dios. Al Salmo 44 respondemos: llega el esposo, salí a recibir a Cristo el Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida a tu pueblo la casa paterna. Prendado está el Rey de tu belleza. Póstrate ante Él, que Él es tu Señor. Llega el esposo, salí a recibir a Cristo el Señor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el Rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Llega el esposo, salí a recibir a Cristo el Señor. Las traen entre alegría y alabanza, van entrando en el palacio real, a cambio de sus padres traen hijos, que nombrarás príncipes de toda la tierra. Llega el esposo, salí a recibir a Cristo el Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 13. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y 5 eran prudentes, y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite. Mas las prudentes tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Al demorarse el novio, todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó decir: he aquí el novio viene. Salid a recibirle. Entonces todas se levantaron con sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes: dadnos aceite. Nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes dijeron: no lo haremos. Para que no nos falte ninguna, id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y mientras iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él, y se cerró la puerta. Y después vinieron las otras diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondió: de cierto os digo que no os conozco. Velad entonces, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy 9 de agosto del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios o amor en Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando, con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos, con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. Te responderé con fidelidad. Oseas es un profeta menor del norte de Israel que vivió una experiencia de amor y fidelidad de su esposa, y en ella se ha inspirado para concebir la relación de Dios con su pueblo. Dios, el esposo fiel, que hace alianza de amor con su pueblo y que proclama tan bellamente el profeta, un Dios que quiere realizar un pacto de amor con su pueblo, y ese pueblo se prostituye con los ídolos tras los cuales se prosterna, siendo infiel hacia Dios. Pero Dios siempre busca la manera de reconducir esa historia de amor con su pueblo. Con cada uno de nosotros buscará desiertos, lugares propicios para escuchar la palabra, y esperará encontrar dispuesto nuestro corazón. Yo te desposaré para siempre, te desposaré en la justicia y el derecho, en el amor y la misericordia, te desposaré en la fidelidad, y tú conocerás al Señor.
Estas son las claves de las nuevas relaciones que establece Dios con su pueblo. La fidelidad de su esposo con su esposa. Te llevaré al desierto y ahí te recordaré el amor que yo te tengo, dirá el Señor. Es lo que hizo Dios con su pueblo, lo llevó al desierto y ahí le manifestó el gran amor que le tenía y su alianza que selló un día para la eternidad. Llega el esposo. En las primitivas comunidades cristianas, la parusía o segunda venida de Jesucristo eran un tema que aparece con frecuencia y que evidencia la preocupación de la iglesia primitiva en tensión escatológica. A la hora que menos lo piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Estén vigilantes. Así que el Evangelio de San Mateo recurre a las parábolas que trata de mantener y sobre todo de exponer las actitudes que se deben de tener para vivir a la espera de la venida del Señor, como se refleja en todo el capítulo 25 de San Mateo. En los versículos del Evangelio de hoy, describe una boda judía con su ritual característico. A la puesta del sol, el novio va con su cortejo a la casa de la novia, donde hacen fiesta las vírgenes, las jóvenes compañeras de la novia, a la espera del novio, para proseguir la ceremonia, organizar el cortejo hasta la casa del novio, donde tendrá lugar el banquete nupcial. Hoy todavía se conserva parte de este ritual en algunas ciudades de Palestina. Atendiendo el texto, los estudiosos de la Sagrada Biblia apuntan que la narración tal como se describe presenta algunas dificultades de interpretación, pero sin duda la composición del texto que realiza para poder extraer una enseñanza para la comunidad cristiana tiene un carácter claramente didáctico, alertar a las comunidades de las consecuencias de las acciones en nuestra vida. Estén vigilantes. Nos dejamos interpelar por la palabra que también se dirige hoy a nosotros. Hay algunos elementos de la parábola que pueden ayudarnos en nuestro camino hacia el encuentro con el Señor. Y al final de los tiempos, mi encuentro con el Señor en la Eucaristía, mi encuentro con el Señor en las circunstancias y personas con las que comparto día tras día, porque el Señor está en nosotros, con nosotros, y nos acompaña en nuestro camino, pero tenemos que encontrarnos con Él en la búsqueda constante de su presencia. 10 jóvenes doncellas simbolizan la espera de la comunidad cristiana. En la actitud de las vírgenes encontramos dos modos de prepararnos para caminar por la vida como creyentes. Una actitud distraída, superficial, o una espera vigilante, preparada, atenta, alegre, pronta para salir al encuentro del Señor en sus múltiples manifestaciones. De aquí la importancia en nuestra vida de estar atentos, tomar conciencia, vigilar. Cada una de estas vírgenes ya provista de sus lámparas, estas lámparas pueden simbolizar nuestro corazón, nuestra interioridad, nuestro yo más profundo, la sede de nuestros buenos y malos deseos. La finalidad de estas lámparas es dar luz, iluminar. En el caso de la parábola, iluminar el camino del cortejo. Pero la lámpara en sí no ilumina, necesita del aceite, de la fe, del amor. Es el momento para reflexionar sobre nuestras lámparas, sobre la luz que emitimos. ¿Somos luz que ilumina a los que caminan junto a nosotros en el camino de la vida? ¿Qué provisiones, qué aspectos hemos de cuidar para mantener viva la fe y el amor? ¿Qué necesita mi vida para iluminar el camino? En este camino de la vida, donde, como decía al principio, desde el punto de vista del creyente, caminamos hacia un encuentro definitivo con el Señor. En el día a día de cada uno, sabe que las oportunidades de encontrarnos con Él son muchas. En ese final de nuestra vida también San Mateo pone en boca de Jesús todas las posibilidades de encuentro con Él, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y viniste a verme. En este día celebramos la memoria de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. El día 1 de mayo del año de 1987 en el estado de Colonia, donde tuvo lugar la beatificación de Edith Stein, brotó de labios del Papa Juan Pablo II el siguiente reconocimiento. La Iglesia del siglo XX vive hoy un gran día. Nos inclinamos ante el testimonio de la vida y la muerte de Edith Stein,
Una personalidad que reúne en su vida una síntesis dramática de nuestro siglo, la síntesis de una historia llena de heridas profundas que siguen doliendo aún hoy, pero que hombres y mujeres con sentido de responsabilidad se han esforzado y siguen esforzándose por curar, síntesis al mismo tiempo de la verdad plena sobre el hombre en un corazón que estuvo inquieto e insatisfecho hasta que encontró descanso en Dios. Cada 9 de agosto la Iglesia Católica recuerda a Santa Edith Stein, carmelita descalza, filósofa, mística, judía católica, alemana y mártir. Edith, quien adoptaría el nombre religioso Sor Teresa Benedicta de la Cruz, nació en Breslau el 12 de octubre del año de 1841. Cuando nació Edith, Breslau era todavía una ciudad alemana, pero que posteriormente pasaría a formar parte de Polonia. Edith nació en el seno de una familia judía y fue educada como tal. Sin embargo, durante su adolescencia y los primeros años de su juventud, empezó a cuestionar su religión, paulatinamente hasta que terminó abrazando el ateísmo. Años más tarde, destacada estudiante de filosofía de la Universidad de Göttingen, Alemania, tomó contacto con la fenomenología, en este momento una perspectiva filosófica novedosa, caracterizada por la pretensión de la renovación de las ciencias y el saber. Edith se destacó como estudiante gracias a su profunda intelectualidad. Teniendo noticia de ello, el filósofo Edmundo Husserl, padre de la fenomenología, la escogió como asistente de cátedra. Edith ocupó un puesto incluso antes de que Martin Heidegger, uno de los más importantes filósofos del siglo XX. Tras superar las dificultades relativas a su condición de mujer dentro del mundo académico de ese entonces, Edith obtuvo el título de filosofía de la Universidad de Friburgo. Cuando aconteció la Primera Guerra Mundial, Edith se fue de voluntaria para la Cruz Roja a ayudar a los más necesitados. Y terminada la Primera Guerra Mundial en el año 1921, Edith decide visitar a una amiga que había quedado viuda, con el propósito de hacerse compañía. Grande fue la sorpresa al encontrarla con una serenidad y resignación fuera de lo común. Quedó impactada por la paz y la fe que irradiaba aquella mujer a pesar del dolor por su pérdida. Su amiga entonces le confesó que lo que la había sostenido era la fe en Dios. Así que Edith se interesa en la fuente de aquella paz espiritual, el cristianismo, y lee la autobiografía de Santa Teresa de Jesús. Aquel acercamiento intelectual y espiritual a la vida de Teresa de Ávila la transformó profundamente. Un radical cuestionamiento sobre el sentido de su propia vida y la búsqueda de la verdad culminaron en el abrazo a la fe católica. Después de un tiempo de purificación personal pidió ser bautizada. Buscó la ayuda de un sacerdote y después de una etapa de preparación recibió el sacramento de iniciación cristiana en el año de 1922. Edith había encontrado por fin aquello que siempre buscó desde lo hondo de su ser. No era raro escucharla decir, y haciendo religiosa, que el haberse hecho católica de una manera muy peculiar se sentía más judía. El pueblo judío había esperado un Mesías y ella lo había encontrado. Jesucristo era ahora el sentido de su vida y de su fe. Y llega el gran día, y el 15 de abril de 1934 toma el hábito de carmelita y cambia su nombre a Teresa Benedicta de la Cruz. Para ese entonces la situación de los judíos se había tornado dramática y Edith pide ser trasladada de monasterio para no poner en riesgo a sus hermanas religiosas. Es enviada a una comunidad en Holanda junto con su hermana Rosa, que también se había convertido al cristianismo y servía como hermana lega. Los nazis amenazaban por deportar a los judíos de Europa, incluyendo a los conversos. El derrotero tomado por el partido ya generaba el rechazo del mundo libre y la condena internacional. La Iglesia Católica, a través del Papa Pío XII, se convirtió en bastión de defensa del pueblo judío. A pesar de las innumerables presiones que recibe, Pío XII se mantiene firme del lado de los perseguidos y maltratados. Las fuerzas nazis de ocupación en Holanda declaran a todos los católicos judíos como apátridas, por lo que deberán ser detenidos. Así, un cuerpo militar nazi ingresa al convento carmelita donde vive Edith y Rosa y se las llevan. Ambas son trasladadas al campo de concentración de Westerburg.
Edith, en medio de aquella situación extrema, se preocupa por ayudar y consolar a sus compañeros de prisión. Las condiciones en las que viven incluyen humillaciones, torturas y, por supuesto, la muerte. Semanas después, Edith y Rosa son enviadas al campo de concentración de Auschwitz. Forma parte de un grupo de unos 1000 judíos. Las hermanas Einstein arriban el 9 de agosto de 1942. Después solo sucede lo inevitable. Los prisioneros recién llegados son organizados para ser conducidos a la cámara de gas. Santa Edith es ejecutada en uno de los grupos. Muere ofreciendo su vida por la salvación de las almas, la liberación de su pueblo y la conversión de Alemania. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Einstein, fue canonizada por San Juan Pablo II en el año de 1998. El Papa le confiere el título de mártir por amor. Un año más tarde, en octubre del año de 1999, la santa fue declarada patrona de Europa. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ruega por nosotros y por la paz del mundo. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por tantas ofensas que se cometen diariamente contra la dignidad del ser humano, su libertad. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Por amor de Dios, yo enteramente y para siempre me ofrezco y consagro a mi Señor, como oblación y hostia. Amén. Oh Jesús, para ti vivo. Oh Jesús, para ti muero. Oh Jesús, tuyo soy, en la vida y en la muerte. Amén. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, venas de mi pecho, perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.